Bien, y ya está grabando. Y les voy a compartir pantalla de ahorita aquí de Teams rápido. Bien, si recuerdan, en la clase pasada, en lo que fue, pues durante la clase estuvieron trabajando en un documento referente a variables en unidad 3, segundo parcial, aquí, ¿sí? Entonces ya a los equipos les dejé ahí los comentarios o las observaciones pues de su documento. Espero que hayan tenido oportunidad de atender dichas observaciones. Les pido favor que si no las han atendido, pues las atienden ahorita en la clase porque este documento es un ejercicio pues de firma extra que hay que subir en el aula virtual, en este espacio que va a decir de firma extra variables y su clasificación, y hay que subirlo ahorita antes de que acabe la clase. Sí, entonces, si ya está listo, si ya tendrían las observaciones, pues adelante para hacer una PDF y lo nombran como firma extra variables equipo 1, equipo 2, equipo 3, equipo 4 o equipo 5. ¿Sí? Entonces sí hay que hacer esto ahorita. Mande. Es el de la variable cualitativa y cuantitativa. Sí, el que ustedes tienen en su carpetita que dice unidad 3 segundo parcial, 3.5 variables y su clasificación, creo que así dice el documento de Word que ustedes hicieron. Es que yo tengo una duda porque en una de las observaciones me pide que ponga las citas de los ejemplos de las variables, las referencias de las variables, pero yo las saqué por mi cuenta. Yo pensé en el concepto y las Ah, ok. puse por No, mi cuenta. los ejemplos está bien, no hay ningún problema, pero si las definiciones, esas sí se supone que vienen de alguna Ah, fuente, entonces sí, esas sí las puse, las Ok, definiciones, pero los ejemplos no tenía fuente. no, ok, está bien. En algunos de los ejemplos lo que les pedí era que mencionaran en dado caso también, sobre todo de las variables cualitativas, las categorías, porque por ejemplo, por ahí le ponían color de ojos, entonces pues hay que poner nada más las categorías que serían, ¿no? Y eso ayuda a definir si sería realmente una variable cualitativa nominal u ordinal. Entonces, sí, por eso sí es importante que le pongan en dado caso eso. Y las citas para las definiciones, que no las olviden. Y al final, pues presentar su apartado de referencias bibliográficas o literatura citada, como le gusten llamar. Pero sí presentarlo. Sí. Con respecto a las variables, ¿alguna duda que tengan? ¿Algún comentario? ¿Sí queda claro? Igual eso pues ya lo vemos, en algún momento, los que llevaron estadística conmigo, pues ahí lo vimos. Igual en general en estadística lo ven, ¿no? Lo vemos. Entonces es como para recordar sobre todo. Porque al final de cuentas, pues ustedes van a trabajar con variables, entonces sí hay que saber identificarlas. Nada más para recapitular así de forma rápida, para no consumir tiempo, porque también hoy tienen que trabajar aquí en clase con su documento del planteamiento del problema, si recuerdan. Pues que no se les olvide, al final de cuentas, que una variable es una característica que está sujeta a ser medida o evaluada y que esperamos que cambie de un elemento a otro de nuestra población. Esperamos que cambie. Evidentemente no vamos a evaluar algo que no va a estar cambiando, no va a variar de un elemento a otro. A los estudiantes del grupo, pues no les vamos a estudiar la especie de la que son, pues todos somos sapiens sapiens. Entonces no vamos a estudiar eso porque no va a haber un cambio, o sea, esa sí es una constante en este caso, ¿no? Entonces son esas características que son sujetas a ser medidas o evaluadas. Las variables cuantitativas, en estos casos, son aquellas que se expresan numéricamente y como se expresan con números, podemos llevar a cabo operaciones aritméticas con ellas. Y surgen de mediciones o conteos. Caso contrario de las cualitativas, estas no se expresan numéricamente, como consecuencia no se puede llevar a cabo operaciones aritméticas con ellas y reflejan más bien lo que son atributos o cualidades, por eso se expresan mediante categorías, de ahí que también se les llame variables categóricas. Sí, como nota, sobre todo esto más que lo vemos más en estadística, cuando son de dos categorías, como puede ser el sexo, hembra o macho, entonces son binomiales.
Pueden ser de 3 categorías. Ejemplo, a lo mejor nacionalidad, mexicana, americana, argentina, qué sé yo, ¿no? Y 4 categorías o más se llama multinomiales. Perdón, de 3 categorías se llama trinomiales. Cuando son de 4 categorías o más multinomiales, por ejemplo, la carrera que se están estudiando. Y aquí tenemos 4 categorías: biología, biotecnología, química y QFB. ¿Sí? Entonces sería multinomial. Dentro de las variables cuantitativas, que también son llamadas numéricas, tenemos las continuas y discretas. Las continuas, perdón, son aquellas que se expresan con números racionales, es decir, con números decimales. ¿Sí? Y a lo mejor por ahí ustedes encontraron en la definición que su valor se encuentra dentro de un intervalo infinito de valores. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, perdón, del 1 al 2, ¿cuántos valores existen? Pues una infinidad. El más cercano al 2 puede ser 1.9, 1.99, 1.999, 1.9999 y así sucesivamente. Entonces realmente tenemos un intervalo infinito de valores. Y tenemos la variable cuantitativa discreta, que a diferencia de la continua se expresa con números enteros y por lo general va a surgir de conteos. Y en este caso el intervalo de valores es finito. Del 1 al 2, ¿cuántos valores hay? Enteros, pues 2, 1 y 2 y listo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de lo que serían las variables cuantitativas y continuas y discretas. Las discretas por lo general van a ser conteos: cantidad de mascotas, cantidad de alumnos en el grupo, cantidad de computadoras en el centro de cómputo, cantidad de salones en el edificio. Sí, por lo general van a ser conteos. Por ejemplo, aquí tenemos el peso. El peso de paquete de café o semillas, aquí está en gramos. Entonces, a lo mejor si está evaluado en gramos, se expresa de forma discreta. Si está evaluado en kilogramos, se expresa de forma continua, porque sería 0.55 kilos. ¿Sí? Entonces, pues todo dependerá de las unidades. Por eso es muy importante siempre mencionar unidades para saber si la variable va a estar registrada como discreta o continua. Y dentro de lo que son las variables cualitativas, tenemos las cualitativas ordinales y las nominales. Las ordinales son aquellas que tienen jerarquía sus categorías. Si tienen un orden jerárquico, una categoría es más que la otra. Y tenemos las nominales, donde las categorías no presentan jerarquía. El único orden que pueden tener es alfabético, pero realmente pues no es jerárquico. ¿Sí? Casi todas las escalas son variables ordinales. Y tengan cuidado, luego las escalas pueden codificarse numéricamente, donde por ejemplo el 0 es pésimo, el 10 es excelente, ¿sí? Pero al final de cuentas es una escala de cierta satisfacción, por ejemplo. Entonces está codificada numéricamente, pero realmente pues no podemos llevar a cabo operaciones aritméticas con ello porque no tiene mucho caso. ¿Sí? Entonces nada más se codifican. Y como nota, si ustedes trabajan o ven una escala de 5 categorías donde es pésimo, malo, regular, bueno y excelente, se le conoce como escala de Likert. ¿Sí? Y bien, aquí tenemos pues, los ejemplos. Y lo que les decía, una variable puede ser evaluada en en una escala diferente. Por ejemplo, el pH. A lo mejor nosotros cuando estábamos ahí en primaria, pues hacíamos el famosísimo experimento del agua del repollo morado, ¿no? Que poníamos a cocer el repollo morado y ahí quedaba la agüita morada. Y si le poníamos unas gotas de limón, creo que se ponía más rosita. Entonces, pues es ácido. Y luego si le echábamos agua con sal, pues se oscurecía poquito. Ah, entonces es básico. Y ya, el único que nos decía. Entonces fíjense, ahí el pH está medio en una escala nominal, ácido, básico y ya, punto. ¿Sí? Posteriormente, a lo mejor ya en la secundaria, teníamos unos papelitos tornasoles muy básicos, que era así blanco y papelito, lo metían o lo sumergían en la sustancia, y que si se ponía rojo era ácido, que si se ponía morado ácido fuerte, y así, ¿no? Pero únicamente les podían conocer si era ácido, ácido fuerte, base o básico, una base fuerte. Entonces, pues eso sería una escala ordinal, ¿sí? A lo mejor ya en la prepa ya tenía unos papelitos tornasoles más eficientes, por así decirlo,
que ya tenían distintas tonalidades, entonces tenían ahí una hojita de las tonalidades que tenían y les decía, si es de color naranja, el pH está entre 8 y 9. Entonces, pues ya más o menos podían definir en una escala discreta, ¿sí? Pero ya en la universidad, pues ahora sí ya están trabajando con una escala continua porque utilizan su pHímetro o potenciómetro para evaluar lo que sería el pH, ¿no? Y ya ya es un instrumento de medición y ya les da el pH hasta con cifras decimales, ¿no? La solución tiene un pH de 10.1420, ¿ok? Y ya sea una escala continua. Entonces, depende de cómo se esté evaluando o midiendo cierta variable, podemos trabajar en cierta escala. Aquí el detalle es que recuerden, de una escala continua, pueden bajar a una escala discreta. Es decir, por ejemplo, este de 13.71 lo pueden redondear a 14. Este de 10.14 lo redondean a 10. Este de 7.03 a 7 y así sucesivamente y lo pasan a una escala discreta. ¿Sí? La escala discreta la pueden pasar a una escala ordinal. Si es de 14, pues es altamente ácido. Si es 7, es neutro. Si es 2, es altamente básico. Y lo pasan a la escala ordinal. ¿Sí? Y aquí lo podrían todavía pasar a una escala nominal, juntando lo que sería altamente ácido y ácido a ácido, y básico y altamente básico a básico. Entonces, de una escala mayor, por así decirlo, continua, discreta, podemos bajar a otras, pero si nosotros medimos el pH con nuestra agua de repollo, pues ahí nos quedamos. Ya no podemos pasar a una escala ordinal, discreta o continua. O si lo medimos con este papelito tornasol y nos resulta en ordinal, ya no podemos subir a discreta, ¿sí? Porque es menor la información que tenemos. Entonces, siempre es preferible buscar la forma de evaluar la variable, si es posible, de forma continua o discreta, ya que de ahí sí podemos bajar a las otras escalas. Pero no podemos subir de una nominal a ordinal o seguir subiendo, ¿no? De una discreta a una continua. ¿Sí? Como nota. Y ya por último, tenemos las variables, la dependencia de variables, si ustedes recuerdan. La variable y o la variable dependiente es aquella variable que su valor está en función de otra variable. Su valor depende de otra variable. ¿Y de cuál es? Pues la variable independiente, también conocida como x, que es la variable respuesta, cuyo valor no está en función de otros, o es una variable que está controlando el experimentador. Esto lo van a ver mucho en diseños experimentales, porque básicamente cuando controlan una variable es porque están haciendo un experimento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de que ustedes quieren ver o evaluar cómo se está dando la reacción de una enzima, pues ustedes pueden someter o tener una solución a la enzima, al sustrato, tener cierta cantidad de enzima, cierta cantidad de sustrato, y pueden someterlo, por ejemplo, a cierta temperatura, a lo mejor a 10 grados centígrados y evaluar pues todo lo que sería la cinética enzimática a 10 grados centígrados. Y luego a 20 grados, a 30 grados, 40 grados, 50 grados, 60 grados, 70 grados y ver cómo se comporta la cinética enzimática con base en la temperatura. ¿Sí? Entonces, todos esos parámetros de cinética enzimática podrían depender de la temperatura y la temperatura, de hecho, ustedes la están controlando. ¿Sí? Es independiente. O someterlo a distintos pHs al sustrato y la enzima y para ver cómo funciona la reacción. Y ahí ustedes controlarían el pH de la solución. Entonces, bien, con esto, pues no hay dudas, ¿verdad? De lo que es la parte de variables. ¿Sí queda todo claro? ¿Sí? Yo creo que sí, profe. Asumimos que sí. Luis Alejandro, que es el representante del grupo, ¿verdad? Porque es el único que luego abre el micrófono. Pero bueno, se agradece. Bien, entonces, ya dejando eso, ya que sí ya quedó claro, entonces, también les recuerdo o les platico que en su aula virtual tenemos lo que es la tarea número 6, clasificación de variables. Es una tarea tipo examen, ya abrió y cierra el martes 28. ¿Sí? Entonces tienen 5 días para llevarla a cabo. Son creo que 3 intentos, y son 3 intentos, se registra calificación más alta. ¿Sí? Entonces pues hay que llevarla a cabo, niños, respecto a clasificación de variables.
Y ahora sí lo que vamos a estar haciendo, ya que en la clase pasada dimos lectura al documento de lo que es el planteamiento del problema. Entonces, por favor, van a pasar a sus equipos en unidad 2, segundo parcial. Ay, no, perdón, no. No era ahí. Es en proyecto de investigación, el documento B, planteamiento del problema. ¿Sí? Entonces, si recuerdan, ya le habíamos dado leída a todo este documento y quedó pendiente trabajar en esta parte. Entonces, el día de hoy, pues para aprovechar la clase, les voy a pedir de favor que vayan trabajando en este. Si ustedes recuerdan, había que traer los 3 artículos que propusieron cuando eligieron el tema. Entonces hay que, pues ya asumo que ya lo leyeron, para redactar aquí esta parte en el inciso A. Y ahora sí, ya a partir del inciso B ya es con respecto a su proyecto. ¿Sí? Entonces, este documento sí les voy a pedir de favor que lo dejen terminado a más tardar el domingo. El domingo para darle aquí una revisada. El martes estaremos dando retroalimentación y ahora sí ya lo subirían para que sea calificado al aula virtual. ¿Sí? Pero hasta después de la retroalimentación lo podrán subir para que ya sea calificado. Entonces ahorita de forma colaborativa, pues van a estar trabajando en lo que sería su planteamiento del problema. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda de lo que se va a estar haciendo? No,